En el corazón del bosque, donde la oscuridad era palpable y los sonidos de la naturaleza parecían susurrar secretos olvidados, se encontraba la cabaña antigua. Sus tablas desgastadas y el techo cubierto de musgo la hacían parecer como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las densas ramas de los árboles, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El hombre perdido, cuyo nombre era David, se tambaleó hacia la cabaña en busca de refugio contra la oscuridad de la noche. Sus pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas secas y el eco se perdía en el silencio del bosque. Al empujar la puerta entreabierta, un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando se encontró con la extraña colección de fotografías familiares que adornaban las paredes interiores. Las imágenes, bañadas en una luz fantasmal, parecían reflejar momentos de su propia vida. Reconoció a su madre sonriendo dulcemente, a su padre con una expresión de preocupación en el rostro, e incluso a sí mismo de niño jugando en el jardín de su infancia. Pero algo estaba terriblemente mal. Las caras estaban distorsionadas, como si fueran reflejos deformados en un espejo roto. David sintió un nudo en el estómago mientras se adentraba más en la cabaña, su curiosidad mezclada con un creciente sentido de inquietud. Cada paso lo alejaba más de la entrada, y pronto se dio cuenta de que la cabaña parecía expandirse en dimensiones imposibles. Las habitaciones se multiplicaban a su alrededor, cambiando constantemente de forma y tamaño, como si estuvieran vivas. Mientras avanzaba, David comenzó a escuchar susurros que parecían emanar de las sombras mismas. Voces susurrantes, apenas audibles pero llenas de malicia, que lo instaban a seguir adelante. Las fotografías en las paredes cobraban vida ante sus ojos, las figuras en ellas retorciéndose y contorsionándose en una danza macabra. En medio de la confusión y el miedo, David se encontró con otro inesperado habitante de la cabaña. Una figura oscura y encapuchada, con ojos brillantes como brasas ardientes, que emergió de las sombras con una sonrisa retorcida en el rostro. ¿Quién eres tú?, preguntó David, su voz temblorosa. La figura se rió, un sonido que heló la sangre en las venas de David. Soy el guardián de este lugar, el guardián de los recuerdos perdidos y los sueños olvidados, dijo con voz gutural. David retrocedió, sintiendo el pánico apoderarse de él. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando? El guardián se acercó lentamente, su presencia envuelta en una aura de oscuridad. Esta cabaña es un reflejo de tu propia mente, un laberinto de tus propios recuerdos distorsionados. Has venido aquí en busca de respuestas, pero solo encontrarás más preguntas. Las palabras del guardián resonaron en la mente de David mientras luchaba por mantener la cordura. ¿Cómo podía ser posible que este lugar fuera una manifestación de sus propios recuerdos? Pero cada vez que intentaba recordar su vida pasada, solo encontraba fragmentos borrosos y distorsionados. Decidido a encontrar una salida de esta pesadilla, David se aventuró más profundamente en la cabaña, ignorando las advertencias del guardián. Cada habitación parecía llevarlo más lejos de la realidad conocida, sumiéndolo en un torbellino de imágenes y sensaciones confusas. En su búsqueda desesperada, David se topó con otra presencia en la cabaña, una niña pequeña, con el cabello oscuro y los ojos vacíos, que jugaba en una habitación cubierta de sombras. Aunque su apariencia era inocente, David sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta de que la niña no era más que una ilusión, un eco distorsionado de su propio pasado. La niña lo miró con una sonrisa siniestra en el rostro. ¿Vas a jugar conmigo, David?, preguntó en una voz que parecía resonar desde lo más profundo de la oscuridad. David retrocedió horrorizado, sintiendo el frío abrazo del miedo envolverlo. No podía permitirse dejarse llevar por las ilusiones de esta cabaña maldita.
Con un esfuerzo sobrehumano, se obligó a sí mismo a seguir adelante, luchando contra las sombras que amenazaban con consumirlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, David encontró la salida de la cabaña. La luz del sol lo recibió con los brazos abiertos, disipando las sombras y devolviéndole la sensación de realidad. Pero mientras se alejaba de la cabaña, sabía en lo más profundo de su ser que nunca podría escapar completamente de las sombras que lo acechaban en su interior. Porque en el bosque oscuro, donde los árboles susurraban secretos olvidados y las sombras cobraban vida propia, la cabaña antigua esperaba pacientemente a su próxima presa. David sabía que, tarde o temprano, volvería a ser arrastrado a sus oscuros corredores una vez más.